Buenos días, profesor. Hoy junto a mi compañera Aranza Lagos vamos a exponer sobre el tema que nos corresponde, que es diabetes gestacional. Como objetivo principales que se propuso para esta microclase es definir y caracterizar la diabetes gestacional, junto con explicar sus posibles causas, factores de riesgo y sus respectivos síntomas, al igual que saber cómo diagnosticarla, darle su correspondiente tratamiento y cómo saber prevenir esto en las usuarias que están en planificación familiar. Como introducción, se sabe que la diabetes es una de las enfermedades más prevalentes debido al aumento de la obesidad, la alimentación inapropiada, el sedentarismo, poca actividad física, etc., en la cual se tiene la diabetes gestacional, que se define como la intolerancia a la glucosa que se reconoce por primera vez durante el embarazo, en la cual en nuestro país tiene una alta prevalencia. Sin embargo, no hay publicaciones recientes de esto. Aunque se documentó una incidencia del 13,8% de diabetes gestacional en mujeres consideradas en riesgo. Además, según el manual del MinSal, la prevalencia de la diabetes gestacional está en directa proporción con la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 en una determinada población de mujeres con sobrepeso y obesidad. Todo esto y más se irá detallando a medida que se avanza en la microclase. Esta es un tipo de diabetes que aparece por primera vez en la gestación, en la cual el médico matrona pide exámenes para chequear en las semanas 24 y 28. Ocurre en mujeres que nunca han padecido diabetes, lo cual puede traer complicaciones tanto a la madre como al feto durante la gestación, como incluso a la prevalencia de tener diabetes mellitus tipo 2 durante el puerperio. Causas de sintomatología. En causas tenemos a las hormonas, en la cual la placenta produce hormonas como el estrógeno y progesterona, entre otras, las cuales pueden afectar a que aumente el riesgo de resistencia de insulina en la madre. Entonces, a medida que crece la placenta, aumenta el nivel de hormonas y el riesgo. En alimentación, a medida que se ingieren más calorías, hay menos ejercicio físico, por ende se acumula grasa en el cuerpo, haciendo que la glucosa en sangre sea más alta del valor normal. Aumento de peso pregestacional. Si una mujer queda embarazada teniendo obesidad o sobrepeso, tiene ya la resistencia a la insulina elevada, por ende con las hormonas ya mencionadas puede generar diabetes gestacional. Y por último, antecedentes familiares. En síntomas, esto no causa ningún síntoma en sí particular, pero si los niveles de azúcar en sangre son muy altos, es posible que tenga síntomas como sensación de mucha sed y más hambre, ganas de orinar con más frecuencia, visión borrosa, sensación de náuseas y vómitos y perder peso a pesar de tener más hambre. Factores de riesgo de la diabetes gestacional. Se tiene sobrepeso y obesidad pregestacional, falta de actividad física, antecedentes de diabetes de la usuaria y de la familia, síndrome de ovario poliquístico, ya que es frecuente que las mujeres que tienen este síndrome desarrollen resistencia a la insulina y por ende tienen mayor riesgo de diabetes gestacional. Un parto previo de un bebé con un peso de más de 4 kilos que haya sido macrosómico, sea grande para su edad gestacional. Y por último, la raza, la cual las mujeres negras, hispanas, indígenas estadounidenses y asiático-estadounidenses tienen un mayor riesgo a desarrollarla. La guía de diabetes y embarazo del MinSal plantea que a todas las mujeres embarazadas se le debe realizar en su primer control prenatal un examen para ver los niveles de azúcar en la sangre. En este primer trimestre, los signos y síntomas que se buscan son los mismos que los destinados para la población general, considerando principalmente niveles altos de glucemia, porque toda la diabetes diagnosticada en una etapa tan temprana del embarazo como el primer trimestre se considera pregestacional sin haber tenido un diagnóstico oportuno. Según los resultados de estos exámenes se pueden generar distintas situaciones. Si el valor resultante es mayor o igual a 160 miligramos por decilitro, se estudia la posibilidad de que sea una diabetes mellitus tipo 2 pregestacional. En cambio, si los resultados se encuentran entre 100 y 125 miligramos por decilitro, espero 7 días en los que no se da ninguna restricción alimentaria a la usuaria, para no diferenciar tanto las condiciones en relación al primer examen realizado. Si el segundo examen arroja los mismos resultados, evalúo una posible diabetes gestacional. Si la glicemia se muestra normal, evalúo otras posibilidades, siempre controlando los aumentos de peso en la gestante. En el caso de la gestante que mostró una glicemia normal durante el primer trimestre, se le realiza una prueba de tolerancia a la glucosa. Esta se lleva a cabo en ayunas entre las 24 a 28 semanas de gestación. Esta prueba se puede realizar tanto en uno como dos pasos, pero para resumir, ambas se tratan de una prueba de glicemia previa, luego se administra una solución alta en glucosa y otra prueba de glicemia un rato después para ver qué pasó con los valores. Si la prueba de tolerancia a la glucosa salió normal y no hay factores de riesgo, se descarta la diabetes gestacional. Alrededor de las 30 semanas de gestación, se realiza otra PTGO o prueba de tolerancia a la glucosa a mujeres con glicemias normales, pero múltiples factores de riesgo. Si los resultados de la prueba son menores a 100 miligramos por decilitro en la glucemia en ayunas y también menores a 140 miligramos por decilitro a las 2 horas postcarga, descarto la patología. En caso de ser mayores, los valores anteriormente nombrados, la puedo diagnosticar. En el siguiente flujograma se muestran los momentos del embarazo en los que yo puedo realizar pruebas de glucemia en búsqueda de diabetes gestacional y también el pronóstico esperado a raíz de los resultados obtenidos.
En el primer trimestre, todas las mujeres en su primer control prenatal deberían realizarse una prueba de glicemia en ayunas. Si el resultado de esta prueba es muy alto y existen síntomas de diabetes, puedo sospechar de una diabetes pregestacional. Si los resultados son altos, pero no hay muchos síntomas de una diabetes gestacional, y si los valores son bajos o normales, puedo realizar una prueba en el segundo trimestre, con una prueba de tolerancia a la glucosa, viendo si los valores son normales o no lo son. Si no lo son, puedo diagnosticar una diabetes gestacional, y si lo son y existen factores de riesgo, repito la prueba en el tercer trimestre, y si los valores son normales, descarto la patología, y si no lo son, puedo diagnosticarla. La alimentación en gestantes con diabetes debería estar dirigida a una dieta equilibrada que evite los alimentos mal procesados, manteniendo un aumento de peso esperado según su estado nutricional previo a la gestación, datos mostrados en la tabla a continuación. Evitando también caer en el mito de comer por dos y los alimentos altos en azúcar para requerir menos dosis de insulina de estar utilizándola. La actividad física es un gran aliado para mantener a la gestante lo más saludable posible, teniendo siempre en cuenta las semanas de embarazo que presenta, su estado físico previo y actual, además de estar atento a las posibles complicaciones. Es también relevante estar atento a los niveles de glucosa en sangre de la mujer embarazada, poniendo énfasis en las mujeres que presentan tanto diabetes pregestacional como diabetes gestacional. Se deberían tener controles antes y después de cada comida principal, y si se recibe insulina basal, una medición adicional en la madrugada. A continuación se muestran los valores recomendados por la Asociación Americana de Diabetes en relación a los niveles de glicemia en embarazadas con diabetes gestacional. Antes de una comida o prepandial, se esperan tener menos de 95 miligramos por decilitro. Una hora después de comer, postprandial, se esperan de 140 miligramos de decilitro o un valor menor. 2 horas después de comer, menos de 120 miligramos por decilitro. El tratamiento farmacológico de la diabetes gestacional es bastante similar al tratamiento por diabetes mellitus tipo 2 y siempre es recomendado iniciar con la dosis más baja posible. Se pueden utilizar pastillas como son la gliburida, que estimula el aumento de insulina, o la metformina, que disminuye la actividad hepática de elaborar la glucosa. Existen también las inyecciones de insulina, que son seguras tanto para la madre como para el feto, estando permitido el uso de la gestación principalmente de la Spártica, la Lispro y la Detemir. En la tabla de abajo se muestran posibles opciones de insulinoterapia según el perfil glicémico que esté alterado. En el esquema de la izquierda se muestra cómo se realiza el tratamiento con insulina, la que se administra en múltiples momentos del día para conseguir la meta de glucosa en ayuno menor a 95 miligramos por decilitro. Además demuestra que los hipoglucemiantes orales, cuando no son efectivos, se recurre a la insulina. Y en la tabla de la derecha se muestran algunos tipos de insulina y sus especificaciones. Complicaciones de la diabetes gestacional. En la madre se genera hipertensión y preeclampsia, la cual puede provocar un nacimiento prematuro del bebé y también convulsiones o accidentes cerebrovasculares. Gran probabilidad de tener diabetes gestacional en un futuro otro embarazo y de padecer diabetes mellitus tipo 2 a medida que se envejece o en el puerperio. Además, también se generan bebés macrosómicos, los cuales lo más probable es que su parto sea por cesárea. En el bebé se genera la macrosomía fetal, en la cual la diabetes gestacional no tratada o mal controlada puede generar que se produzca más insulina, la cual no cruza la placenta, pero la glucosa sí, provocando que el bebé tenga más glucosa en sangre y más insulina que producir para eliminarla. Esto genera que reciba más energía de la que necesita, por ende la almacena como grasa y genera un bebé macrosómico. También genera nacimiento prematuro, síndrome de insuficiencia respiratoria, hipoglucemia y convulsiones, ya que los altos niveles en la madre hacen que el feto fabrique más insulina. Una vez que el bebé nace ya no tiene los niveles de azúcar en sangre altos, lo que genera que hay una baja de glucosa, por ende genera convulsiones en el recién nacido, obesidad y futura diabetes mellitus tipo 2 y muerte fetal intrauterina, lo cual se genera la muerte del bebé antes o poco después del nacimiento. Protocolos post-diabetes gestacional, periodo de puerperio. Entre las semanas 6 y 12 después de dar a luz se tiene que confirmar que la diabetes ha desaparecido mediante la curva de glucosa convencional, en donde si la usuaria presenta diabetes mellitus hay que hacer referencia a endocrinología. Si presenta intolerancia a la glucosa hay que enviar este mismo servicio para evaluar la pérdida de peso, ejercicio físico y buena alimentación. Si esto no funciona hay que considerar la indicación de metformina, que es un medicamento para controlar lo que es la diabetes y un control anual de la glucosa. Si el usuario está normal, hay que hacer vigilancia de la glucemia cada 3 años y control de peso y actividad física. Prevención de la diabetes gestacional. Se pueden hacer 4 cosas para prevenirla. Primero, comer alimentos saludables como sale en la imagen de la diapositiva, que es la lista verde. Bajar de peso si se está diagnosticada con obesidad o sobrepeso. Hacer actividad de ejercicio físico y por último, control de peso durante el embarazo, el cual tiene que ser constante si es que la usuaria presenta antecedentes familiares que han tenido diabetes.
Conclusión. La diabetes gestacional, a medida que pasan los años, sigue teniendo una alta tasa de mortalidad materno-perinatal, ya que de 6 mujeres, una sí o sí presenta la patología, la cual posee diversos factores que estuvimos viendo en la microclase, como obesidad, síndrome de ovario poliquístico, entre otros, lo que hace que los profesionales de salud sepan cómo pesquisarlas desde temprano para que no genere complicaciones más graves y se sepa cómo tratar. En la cual se entrega educación para que el usuario sepa cómo debe de cuidar de salud y piense en el feto en cómo todo repercute en él. También se motiva a que el usuario haga ejercicio físico y coma sano, ya que eso le ayudará a sobrellevar la diabetes gestacional y no tenga complicaciones a futuro como tener diabetes mellitus tipo 2 o que su hijo tenga complicaciones. Por ende, es de suma importancia que la semiología con la usuaria esté en todo momento, con el fin de más que nada lograr su bienestar y que se cuide como corresponde y más si está en este periodo de gestación. Aquí las referencias que se utilizaron para la realización de la microclase. Muchas gracias por su atención.